pongo tu nombre en alto. Aun cuando esté en medio de la tempestad, aun cuando esté en medio de la tormenta, mis labios siempre te alabarán, Señor. Porque en la alabanza me das fortaleza, porque en la alabanza me das gozo, en la alabanza me das alegría, en la alabanza me das fe, Señor. Por eso siempre estaré alabándote, siempre estaré levantando tu nombre. Vamos, ¿cuántos pueden levantar el nombre de Dios en alto? Mis labios siempre te alabarán, Señor. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a este tiempo de aprendizaje, de estudio de la palabra de Dios. Realmente estamos viviendo días, yo estoy seguro, muy especiales en nuestros hogares. Tiempos de buscar a Dios, de orar, de compartir con nuestras familias. Y tenemos esta mañana una vez más la oportunidad de abrir la palabra y que juntos podamos aprender y ser instruidos. Sean todos bienvenidos a nombre de nuestros pastores José Manuel Fernández y Sara Hernández de Fernández a este tiempo de enseñanza de la palabra. Y me gustaría que pudiéramos iniciar haciendo una oración y poniendo esta enseñanza y este tiempo en las manos de nuestro Dios y que sea su Espíritu Santo el que nos instruya. Le invito a cerrar sus ojos y que podamos todos orar. Amado Señor, te agradecemos porque esta mañana tú has sido bueno con nosotros. Tú estás con nosotros cada día. Tú has guardado nuestras vidas, nuestras familias. Tú eres nuestro proveedor, el que nos sostiene. Y esta mañana venimos delante de ti agradeciendo por tu palabra y agradeciendo por la preciosa persona, el Espíritu Santo, que es quien nos instruye y quien nos revela más de quién eres. En esta mañana bendecimos tu nombre y reconocemos tu autoridad en este tiempo, en esta enseñanza, y que tú hablas a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, este mes hemos tenido la oportunidad de estudiar los días domingos una serie de temas muy interesantes, como han sido muchos de los anteriores, sobre dos conceptos que parecieran muy contrastantes, sin embargo están muy de la mano. Hablamos del amor y de la justicia. Iniciamos el mes hablando acerca del amor. Cuando tuvimos oportunidad de escuchar a nuestro pastor hace algunas semanas, él también nos compartió acerca del amor. Y la semana pasada y esta estamos también hablando del amor, pero enfocándonos un poco más de lleno hacia lo que es la justicia. Y realmente hablar de justicia no es sencillo porque hay muchos antecedentes personales, culturales, sociales, de lo que pensamos que es la justicia. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, ¿cuánto más se puede llegar a tornar complicado? Sin embargo, yo estoy seguro que así como oramos esta mañana, su Espíritu Santo es quien nos está instruyendo y al igual que los domingos pasados, esta mañana va a hablar a nosotros. Me gustaría que pudiéramos partir de una porción de la escritura que la semana pasada Juan Carlos dio lectura. Está en el libro de Mateo, capítulo 5, y es el llamado Sermón del Monte. Voy a dar lectura a Mateo 5, inicio en el versículo 1 y estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice así: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de las montañas y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. ¿Qué les empezó a enseñar? Es
donde vamos a partir esta mañana. Para muchas personas, hablar de este sermón que ha llevado, el título de Sermón del Monte, es como describir una especie de código de conducta, código de comportamiento que deben tener aquellos que forman parte del reino de Dios. No es una lista de requisitos para formar parte del reino de Dios, porque eso iría en contra de todo lo que hemos aprendido acerca de la gracia. Nosotros somos salvos por gracia, no por nuestras obras. Llegamos al reino de Dios por la gracia infinita de nuestro Señor, por su obra en la cruz, porque Él nos permite acercarnos al Padre. Y ya que estamos ahí, ya que formamos parte del reino, vamos a ver este sermón, que es más extenso de lo que vamos a leer esta mañana, pero vamos a verlo como una declaración de principios, de la conducta que debe tener alguien que forma parte de este reino. Jesús empieza a delinear punto por punto características que debe tener toda persona que forma parte del reino de Dios, todo creyente. Y dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. El versículo 4 dice, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Recordemos que la compasión fue uno de los temas que vimos hace algunos meses. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino del cielo les pertenece. Y las bendiciones que en la versión más conocida, que es la Reina Valera, les llaman las bienaventuranzas, Jesús empieza a describir cualidades de las personas y, como les decía, vamos a partir de ver este sermón como un código de conducta. Cuando tú llegas a una empresa, muchas veces en el primer acercamiento que tienes, en la inducción a un nuevo empleo, hay muchas empresas que te dicen, bueno, bienvenido, la empresa es así, es de esta manera, y este es nuestro código de conducta. Se trata del cliente así, debes de vestir así, debes hablar de esta manera, se puede comportar de esta otra. Si lo vemos de esta forma, Jesús está dándonos no una lista de requisitos para formar parte, como decía al inicio, pero sí características que deben distinguir a un hijo de Dios, a un creyente que forma parte de su reino celestial. Entonces, de todas esas características, me gustaría quedarme con lo que dice el versículo 6 de este capítulo 5. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. En la versión Reina Valera dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Partiendo de lo dicho por Jesús, se entiende que hay una bendición de Dios para aquellos que tienen hambre y sed de algo. En este caso, Jesús está diciendo los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, esto de entrada ya nos presenta un contraste, porque muchas veces en la naturaleza humana podemos manifestar hambre de otras cosas que no son la justicia, y mucho menos la justicia de Dios. Es común de pronto ver personas hambrientas de poder, hambrientas de riqueza, de acumular, de amasar cada vez más propiedades, más riquezas, más bienes, hambrientas de reconocimiento, y todo lo que hacen lo realizan para estar recibiendo el reconocimiento, la alabanza de las personas a su alrededor, hambrientos de éxito, ¿sí? Pero un hijo de Dios se debe distinguir por tener en él
hambre y sed de justicia. Ahora, pensando un poco en nuestro contexto actual, hablar de hambre y sed podría parecernos algo no tan común, ¿sí? Vamos a tratarnos de ubicar en el tiempo que vivía Jesús. Las condiciones geográficas, la temperatura, bueno, en estos días hemos pasado en Veracruz por calores muy fuertes, por temperaturas muy altas. Seguramente muchos de nosotros habremos tenido mucha sed en estos días. Así que podemos tener una cierta idea. Ahora, el hambre y la sed son fenómenos reales. No son fenómenos que están en la imaginación de alguien. No es como que tú te imagines, tengo la idea que tengo hambre, o tengo la ilusión de tener sed algún día. Son situaciones, son fenómenos físicamente reales y que nos están evidenciando que falta algo en nosotros. Claramente, cuando tenemos hambre es porque hace falta alimento en nosotros. Nuestro cuerpo necesita el alimento. Y entonces el hambre es una forma en la que el cuerpo te está diciendo, hey, aliméntame, dame algo de comer. La sed es una manifestación de la necesidad que hay de estar hidratando nuestro cuerpo, de tomar agua, por ejemplo. Y entonces es algo que físicamente es real, no es solamente una idea o un concepto, la sentimos. Por eso decía, quizás muchos de nosotros sí hemos llegado a tener sed. Quizás algunos hemos llegado a tener hambre y pensemos en el contexto de Jesús, en un pueblo que sus condiciones geográficas eran complicadas, de pronto no todas las ciudades eran tan frescas, eran ciudades a veces de temperaturas muy elevadas, tampoco era a lo mejor fácil llegar a tu tienda y poner tu aire acondicionado, por supuesto, y también tomemos en cuenta que seguía siendo una nación que estaba siendo oprimida por otra nación poderosa, militarmente, económicamente, que les estaba dando ciertas libertades en su territorio, pero que no dejaban estar bajo el yugo de otro pueblo. Entonces, muy probablemente el común de la población en Israel en aquel entonces pasaba hambre, tenía necesidad de comer. Los que tenían quizás mejor posición posiblemente eran esos publicanos, ¿no?, que se dedicaban a recaudar y a llevar a las autoridades romanas, pero mucha de la población estaba pasando por situaciones quizás de escasez o de dificultad, tomando en cuenta que seguían siendo un pueblo oprimido. Entonces, cuando Jesús enseña este mensaje, dice, sean bendecidos los que tienen hambre y sed, estaba hablando de personas que tenían una necesidad. Y esto se ve cumplido, se ve contrastado cuando Jesús dice, tienen necesidad de algo y ellos van a ser saciados. Esa necesidad que tienen va a poder ser saciada. Ahora, esa necesidad, como les decía, no es algo mental, sino es algo físico. Yo no puedo quitarme el hambre imaginando que me estoy comiendo una torta. Yo no me puedo quitar el hambre, al contrario, creo que me da más hambre imaginarme que me como una torta, unos tacos o lo que más se le antoje. Muchas veces eso te genera hasta más ansiedad y más ganas de poder comer algo. Como cuando tienes sed y tú te imaginas, no sé, tu vaso de agua bien frío, tu vaso de refresco que le guste, del agua de sabor, la que sea, pero que a usted le sacia la sed. Y entonces, el poderlo saciar no se quita solamente con la idea de que se me va a quitar. Se quita cuando tú realmente comes algo y cuando tú realmente bebes algo y tu cuerpo lo recibe y entonces se sacia esa necesidad y dejas de sentir esa hambre, dejas de sentir esa sed. ¿Cómo se sacia el hambre y sed de justicia en un hijo de Dios? Antes, me gustaría que pudiéramos aclarar a qué justicia se refiere. Y yo sé que en las semanas anteriores ya se ha mencionado acerca de un concepto de justicia. La justicia, como nos mencionaba la semana pasada, que habla de restaurar. Ahora,
Cuando hablamos de la justicia de la que Jesús está hablando, predicando en este mensaje, habla de la justicia de Dios. Me gustaría que pudiéramos ir en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15. Búsquela usted en su casa también. Le doy un poquito de tiempo para que la pueda buscar. Repito, Colosenses 2, 13 al 15. Y vamos a darnos cuenta cuál es esa justicia de Dios. Y estos solamente son algunos versículos de muchos que nos hablan de cómo es la justicia de Dios. ¿Listos? Dice Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Un versículo poderoso, un versículo que nos deja una gran enseñanza y que nos pone en un lugar de victoria, definitivamente. Es un versículo que siempre que lo puedo leer y que lo podemos leer, estoy seguro que usted también, nos da una sensación de triunfo y de victoria en Jesús, por supuesto. Y es como operó la justicia de Dios, como opera la justicia de Dios en nosotros. Estábamos muertos, definitivamente todos estábamos muertos, porque la paga del pecado es muerte, porque el pecado es una separación de Dios, y dice la palabra que no hay justo, ni siquiera uno. Ninguno de nosotros tenía la oportunidad de acercarse a Dios, acercarse al Padre, mucho menos por nuestras acciones, ni siquiera por nuestras buenas intenciones. Y en esa posición de estar muertos, dice Pablo, en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, en cuerpos que no se habían apartado, que seguían siendo miembros hacia el pecado, nos dio vida juntamente con Él. Algo muerto recibe vida, y juntamente con Él nos perdona todos nuestros pecados. Y aquí viene una parte que a mí me encanta, porque dice que anuló un acta de decretos que había contra nosotros, ¿sí? Mire, yo no soy abogado, quizás alguno de nuestros hermanos abogados o algún abogado que nos pudiera estar escuchando podría corregirme o ayudarme a explicarlo mejor, pero yo me imagino un acta de decretos, un acta con todas las faltas que cometíamos, con todos los castigos o el castigo que merecíamos por nuestro pecado, por estar separados de Dios. Y entonces dice que Él anuló esa acta. Todo eso que estaba contra nosotros, todo eso que merecíamos por el pecado en nuestras vidas, por las decisiones que habíamos tomado, Él la anuló. Y no solamente eso, era un acta que era contraria a nosotros, y dice que la anuló, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Qué momento de verdad describe Pablo en esta epístola cuando nos dice que Él tomó esa acta de decretos, la clava en la cruz, y dice todavía más que despojó a los principados, a las potestades, es decir, a esas autoridades espirituales de maldad que operan en el mundo y que seguramente tenían cierta influencia, total influencia quizás en muchos de nosotros al pecar, y los despojó, quitó esa acta de decretos, la clavó en la cruz y los exhibió públicamente. Quizás para el hombre el que estaba siendo exhibido en esa cruz era Jesús, desnudo, golpeado, humillado, escupido, maltratado, sin ninguna hermosura, dice Isaías, sin ningún parecer, un despojo humano colgado en ese madero. Pero Pablo dice que en ese momento Jesús es quien estaba exhibiendo públicamente a principados y a potestades, y triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces, ese triunfo en la cruz hoy nos da una posición diferente delante de Dios.
Hoy nosotros nos podemos acercar con confianza, nos podemos acercar con libertad, nos podemos acercar con alabanza, con oración, con alegría. Y cuando estamos en Cristo, porque somos nuevas criaturas en Él, no somos rechazados. Al contrario, dice que en Efesios que antes estábamos muertos en delitos y pecados y ahora estamos sentados en los lugares celestiales. Tenemos una posición diferente, por supuesto, nueva y de gran bendición para nosotros. La justicia de Dios en nosotros es posible solamente por la victoria de Cristo en la cruz. No había ni habrá forma de poder cumplir con la ley, de poder cumplir y quitarnos de encima todos esos decretos que dice la palabra. Pero Jesús cumplió toda justicia. De hecho, Jesús, cuando va a ser bautizado, le dice a Juan, es necesario cumplir toda justicia. Jesús cumplió toda justicia. Y entonces, hoy nosotros podemos vivir en la justicia de Dios. Ahora, recuerda que la justicia de Dios, veíamos la semana pasada, no busca aliviar un poquito, ¿sí? La opresión. No busca quitarte un poquito, soltarte un poquito, ¿no? Aflojarte un poquito el cuello de la corbata para que respires de la opresión que puedas estar sintiendo en este momento. La justicia de Dios busca traer libertad a nuestras vidas. Trae libertad a nuestras vidas. Entonces, esa victoria que describe Colosenses en la cruz, esa es la victoria que nos permite hoy a nosotros disfrutar de la justicia de Dios y estar en una posición diferente. Ahora vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21. Dice así la palabra de Dios, y también es un versículo bien hermoso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Usted y yo hemos sido en Cristo hechos justicia de Dios. ¿Se da cuenta qué impresionante es esto? Que no solamente es vivir en la justicia, sino que dice aquí la palabra que somos hechos justicia de Dios en él. Es algo hermoso. Y esto se puede dar, como les decía, porque Cristo tomó ese lugar. Vuelve a decir aquí Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros, piense usted, por mí, lo hizo pecado. Él no conoció pecado. Por mí, que soy un pecador, Él se hizo pecado. Y como Él se hizo pecador en mi lugar, yo soy hecho justicia de Dios en Él. Es un regalo hermoso y maravilloso que podemos vivir como hijos de Dios. Ahora, vamos a regresar al comienzo cuando leíamos en Mateo, que dice, bienaventurados o bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo es un creyente que tiene hambre y sed de justicia? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué siente un creyente que tiene hambre y sed de justicia? Bueno, creo que es alguien que desea con intensidad vivir, permanecer y promover la justicia que recibimos por medio del sacrificio de Jesús. Recordemos que si hablamos del hambre y la sed, esto mientras no es saciado, se vuelve más intenso. Mientras no es saciado, se vuelve más intenso. Pasas una hora sin comer y para los que somos, dijeran comúnmente de buen diente, pues nos empieza a dar el antojo de algo, ¿no? Imagínate que pasas, 5 horas, ¿cómo vas a estar? Un día entero sin comer, 2 días sin comer, que pasas días sin comer, llega a ser una necesidad agobiante para el ser humano. Y mucho más el beber agua, ¿sí? El poder hidratarte, el tener la necesidad de tomar, de saciarte con líquidos. Entonces, traslada esa misma intensidad a nosotros como hijos de Dios y piensa en que vamos a ser personas con una intensa necesidad de vivir, de permanecer y de promover esa justicia en nosotros, en nuestras familias, en los que están a nuestro alrededor. Sí, es un creyente con hambre y sed de justicia. Es un creyente que permanece en Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer. Eso lo dijo Jesús.
¿cierto? Él dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, un creyente con hambre y sed de justicia se muestra agradecido, en primer lugar, por la misericordia recibida, porque él reconoce que no fue su mérito propio, reconoces que no fuiste tú, ni te lo ganaste tú, Él lo pagó por ti, Él ganó ese lugar por ti, Él te recibe con sus brazos abiertos como un padre hermoso, pero porque primero tuvo que dejar ir a su hijo. Para eso, para podernos recibir a nosotros, con todo su amor y con todo su favor y su gracia. Es una persona gozosa por la victoria que hemos recibido, porque definitivamente cuando les leía el versículo anterior en Colosenses, ¿acaso no se siente no te da una sensación muy especial pensar en esa victoria en la que estás en Cristo? Y en estos días que muchas personas viven momentos difíciles y que quizás nosotros podríamos estar también pasando por alguna situación compleja, no olvidemos que estamos en la victoria de Cristo, que no estamos en la derrota, que estamos en la victoria de Cristo porque somos la justicia de Dios en Él. Es un creyente que vive con esperanza, que se mueve con fe en el Dios que lo salvó, que lo libertó, que lo restauró, ¿sí? Un creyente con hambre de justicia es un adorador. Y tú dirías, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver? O sea, porque insisto, no es buscar la justicia como en el mundo la podríamos pensar, sino es buscar esa justicia de Dios, y la justicia de Dios es esa que nos pone hoy cerca de Él. Entonces, un creyente con hambre y sed de justicia es agradecido, es gozoso en la victoria, tiene esperanza, tiene fe en Dios, es adorador, es diezmador, es un seguidor fiel y constante de la fe en Cristo. Y todo se puede resumir en alguien que ama a Dios por sobre todo, que ama a su palabra y que la pone por obra, que disfruta acercarse a Él, venir a Él en la intimidad, orar, estar adorándole, tener ese momento a solas con Él. Eso es un creyente con hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque tú sabes que mientras más puedas conocerle, más puedes hallar fortaleza en tu vida para todo lo que tú puedas estar pasando. Ahora, ya yendo hacia el cierre de este mensaje, me gustaría que pudiéramos ir al libro de Isaías, capítulo 61, Isaías 61, del 1 al 3. Esta profecía es muy hermosa porque Isaías la hizo muchos años antes de la llegada de Jesús, y cuando Jesús llega, él lee esta profecía. Ustedes lo pueden leer en el libro de Lucas 4, del 17 al 19. Es una parte en la que dicen que Jesús llega al templo. Repito, Lucas 4, 17 al 19. Jesús llega al templo, toma un rollo, se pone a leer, y lo que lee dicen que era el libro del profeta Isaías. Y es esta porción, Isaías 61, del 1 al 3. Dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y ráyelo, si puede, en su Biblia, o si está en su celular, pues resáltelo y guardo en la memoria de la aplicación que estoy utilizando. Dice: serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Por supuesto que es un versículo hermoso, como una profecía, una promesa de parte de Dios, y aún más nos llena de esperanza cuando vemos que Jesús se levantó, lo leyó en el templo, y Jesús mismo dice:
hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Qué impresión para las personas cuando empiezan a escuchar esto y de repente levantan la vista y ven a Jesús ahí leyendo y les dice, hoy se ha cumplido esta palabra. El Espíritu del Señor, decía Jesús, está sobre mí para traer todo esto, predicar buenas nuevas, vendar a los quebrantados, traer libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel. ¿Se da cuenta que eso sí tiene relación con la justicia como la conocemos? Libertad a los cautivos, presos salen de la cárcel. Es la justicia de Dios. Es esa justicia de la que hablábamos la semana pasada, que nos compartía Juan Carlos cuando hablaba del que está oprimido, del que está bajo opresión, y cómo Dios en su justicia le da libertad de esa opresión. Y entonces Jesús en esta profecía está diciendo, el Espíritu del Señor me ha traído, me ungió para publicar libertad a los cautivos, para traer libertad, para poner a los presos fuera de la cárcel. Qué hermoso, ¿verdad? Proclamar un año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de nuestro Dios, y dice a consolar a todos los enlutados, a todos los que estaban con pérdidas, a todos los que habían perdido seguramente a personas amadas, personas cercanas a ellos. Ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿A quiénes se está dirigiendo? A personas abatidas, quebrantadas, cautivas, presas, personas enlutadas, con pérdidas, con procesos de duelo, de pérdida muy fuertes, con personas que están afligidas, que están con luto, vuelvo a repetir, angustiados, y a todos ellos, ¿sí? Dice, serán llamados árboles de justicia. Todos los que podían estar abatidos, heridos, quebrantados y toda esa lista que leímos en Isaías, dice, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, pero ojo, para gloria suya, por supuesto. Seremos llamados árboles de justicia, y este mes hemos estado hablando del amor y de la justicia. Me gustaría ir cerrando ya este mensaje. Y, ¿sabe, hermano? Nosotros como hijos de Dios, que formamos parte del reino de Dios, ¿sí? Creo que estamos viendo tiempos de mostrarnos como esos árboles de justicia. Ahora, si usted se siente como alguna de las personas que describe la palabra en Isaías, afligido, presionado, quebrantado, herido, si quizás ha perdido a alguien, sepa que Jesús le abraza, le ama, le restaura. Es un amor que no tiene una comparación. Es un amor que no se puede describir. Súper eminente grandeza, decía el apóstol. Y ese amor está para usted y le abraza. Sea usted creyente, sea usted alguien nuevo, sea que se encontró por casualidad este mensaje o alguien se lo mandó, ese amor de Jesús es para usted. Y ese amor le trae justicia a su vida. Y esa justicia es perfecta, hermanos, como la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, dice su palabra. Creo que es tiempo de que como hijos de Dios podamos traer esas buenas nuevas, podamos traer sanidad a las heridas, podamos traer libertad al que está cautivo, consuelo al que está afligido, alegría, gozo en vez de angustia, hermanos. Hay muchas personas hoy en día angustiadas, hay muchas personas afligidas, hay muchas personas pasando por una verdadera necesidad, ¿sí? No una necesidad de palabras, sino una necesidad real, a veces de recursos, de alimento, de descanso, no tan solo de un abrazo, pero también de un abrazo, ¿sí? Bueno, sabemos que hay que tomar ciertas medidas, ¿verdad? Hoy en día, pero el poder traer sanidad a las heridas, libertad, consuelo, alegría, gozo en vez de angustia, es algo a lo que estamos llamados hoy como hijos de Dios, como miembros de este reino de justicia de nuestro Dios. Si tú no sientes que estés manifestando eso a los demás, fíjate
¿Cómo está tu hambre y tu sed de justicia? ¿Cómo está esa hambre y sed de estar cerca de quien es tu justicia? De quien hace que seas la justicia de Dios. Por supuesto me refiero a Jesús, me refiero a Cristo. ¿Es desesperante para ti volver a estar con Él? ¿Lo anhelas? ¿Terminaste de orar y ya no ves el momento de volverte a meter con Él en la intimidad? ¿Sí? Disfrutas de estar con Él, disfrutas de su palabra, te sacias, pero al mismo tiempo quieres más de estar con Él. Porque sabes, si tú en ese momento sientes que no reflejas de pronto esa esperanza, ese gozo, esa alegría, entonces, hermano, despertemos, avivemos esa hambre y esa sed por estar con Él, por permanecer en Él y porque otros vean la justicia de Dios a través de nosotros. Y si sientes que tienes para dar, da de gracia lo que tú has recibido. Hazlo. Manifestemos, hermanos, a aquellos que hoy necesitan de ese amor y de esa justicia que hay para aquellos que depositan su corazón en manos del Hijo de Dios. Doy gracias a Dios por su palabra y estoy seguro que vamos a ver diferente la justicia de Dios después de este mes de estarlo aprendiendo y darnos cuenta que el amor y la justicia en Dios no están para nada separadas. No están para nada separadas. Y que esa justicia que hoy vivimos en Cristo es un tesoro invaluable. Les invito a que hagamos una oración y demos gracias a Dios por su palabra. Así que si gusta puede usted cerrar también sus ojos y acompañarme en esta oración. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos aprender acerca de tu justicia, acerca de tu amor. Gracias porque este mes, a través de tus hijos, de tus siervos, hemos sido instruidos y nos has permitido enseñar también de tu justicia y de tu amor. Y en esta mañana, Señor, yo declaro que somos árboles de justicia, que manifestamos la justicia de Dios porque somos la justicia de Dios en Cristo. Gracias por ese perdón, gracias por esa maravillosa esperanza a la cual tú nos has llamado. Y esta mañana descansamos en ti, esta mañana declaramos alegría en vez de aflicción, declaramos libertad en vez de cautividad, declaramos consuelo a que pueda estar triste, declaramos un óleo de alegría y de paz, de consuelo y de fortaleza a que pueda estar enlutado. Y declaramos también, Señor, en el nombre de Jesús, que como hijos de Dios, como discípulos, como miembros de este hermoso reino de los cielos en Cristo, también seremos instrumento para traer a otros de esa paz, de ese consuelo, de esa alegría, de esa fortaleza que podemos encontrar en ti. Gracias, amado Señor, por tu palabra, porque ella no vuelve vacía y porque esta mañana ha caído en buena tierra en nuestros corazones y va a seguir dando fruto. Y así lo creemos y declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y esperamos estar ya muy pronto juntos una vez más y por lo pronto sigamos cuidándonos todos. Gracias y en el nombre de Jesús, pues que seamos todos muy bendecidos en este día. Hasta luego. Libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad En la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios.
puedo danzar y disfrutar. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar. Que somos libres, somos libres por tu sangre. Libres soy, que somos libres, somos libres por tu sangre. Libres soy, libres soy. Hay libertad en tu casa. Hay libertad en Fuente de Vida. Amén. Iglesia, quedamos despedidos. El pueblo de Dios dice amén. Amén.